Hola, bienvenido, bienvenida. En este video vamos a hablar acerca de la suma de vectores en el plano cartesiano. Pero primero tenemos que saber qué es un vector. Un vector es representado gráficamente en el plano cartesiano como una flecha. Dicha flecha puede estar en cualquiera de los cuatro cuadrantes del plano cartesiano. Tiene una magnitud, o sea, un valor, que aquí le vamos a llamar o le voy a llamar f. Puede ser distancia, puede ser velocidad, puede ser fuerza. Y este vector también está acompañado de un ángulo, el cual vamos a llamar θ. Ok, para poder sumar vectores, lo que tenemos que hacer es descomponer este vector en sus componentes horizontales y verticales, las cuales no son más que los catetos de un triángulo rectángulo. Porque si nosotros hacemos una línea en el eje X hacia acá y una línea en el eje Y hacia acá, formamos un triángulo rectángulo, del cual ya conocemos un ángulo y ya conocemos su hipotenusa, que es la magnitud del vector. Entonces lo que nosotros queremos conocer es el cateto X o el lado X y el lado Y. Hay que recordar de trigonometría que este lado X es el cateto adyacente y este lado Y es el cateto opuesto. ¿Por qué es el opuesto y el adyacente? El opuesto es porque es opuesto al ángulo y el adyacente es porque es la otra línea del triángulo que toca el ángulo θ. Ahora bien, ¿cómo encontramos el valor de x y el valor de y? Pues hay que usar trigonometría. Sabemos que el coseno del ángulo, por la fórmula trigonométrica, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esa es la primera fórmula que vamos a usar. Que la función trigonométrica seno es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ok, ¿eso de qué nos va a servir? De que vamos a poder despejar el cateto adyacente y el cateto opuesto de las respectivas funciones trigonométricas. Vamos a usar coseno para encontrar el valor de x. Y lo que queremos encontrar, si nos damos cuenta aquí, x es igual a el cateto adyacente. Por lo tanto, si queremos despejar de aquí el cateto adyacente, vemos que la hipotenusa está dividiendo, perdón, pasa multiplicando. ¿Ok? Y usando nuestras letras que están aquí, nuestras letras que están en el diagrama, tenemos que el cateto adyacente, o sea, x, es igual a la hipotenusa, la cual es la magnitud del vector. En este caso está representada por la letra f. Y esta va a multiplicar al coseno del ángulo. Y de manera similar, para encontrar el cateto opuesto usamos la función trigonométrica seno y tenemos que el cateto opuesto es igual a, la hipotenusa está dividiendo, pasa multiplicando, h por seno del ángulo. Entonces tenemos que, cambiando las letras, y es igual a la magnitud otra vez del vector, o sea f, por seno del ángulo. Y con estas dos fórmulas podemos encontrar las componentes horizontales y verticales de un vector. Otra fórmula que nos va a servir para luego poder sumar vectores es la fuerza resultante. Si tenemos varios vectores, entonces lo que hay que hacer es sumar todos estos vectores. Y de este mismo diagrama vemos que la fuerza resultante va a ser la hipotenusa de un triángulo rectángulo. La hipotenusa de un triángulo rectángulo usamos el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que es la suma de los catetos al cuadrado y todo eso sacarle la raíz. Tenemos que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X, que más adelante vamos a hacer un ejemplo, más la sumatoria de fuerzas en Y. Esta fórmula nos va a servir para encontrar el vector resultante, ¿no? O la fuerza resultante. Y por último, para encontrar la dirección del vector, lo que queremos encontrar es el ángulo. Entonces, usamos la siguiente fórmula. Para encontrar el ángulo, vamos a usar la fórmula de tangente a la menos 1 de este cociente, la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Ahora bien, una vez que encontremos la dirección, es importante ver los
signos que nos haya dado la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Porque, como hay que recordar, estamos en el plano cartesiano y este ángulo no siempre nos va a dar el ángulo en el segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Para eso tenemos que checar bien los signos de la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Ok. Para esto podemos hacer este siguiente diagrama. Aquí tenemos un plano cartesiano y vemos o sabemos que en el primer cuadrante las coordenadas X son positivas y las coordenadas Y son positivas. Esto es en el primer cuadrante, ¿no? Si nuestro vector cae en el primer cuadrante, entonces el ángulo que nos va a dar como respuesta al usar esta fórmula lo dejamos igual. Ese va a ser el ángulo θ. Si nuestro vector resultante cae en el segundo cuadrante, o sea aquí, donde las X son negativas y las Y son positivas, entonces a nuestro ángulo obtenido aquí, que va a ser negativo, le vamos a sumar 180 grados. Por el contrario, si nuestro vector resultante cae en el tercer cuadrante, es decir aquí, donde la X es negativa y la Y es negativa, entonces nuestro ángulo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque va a ser menos por menos más, pero eso no quiere decir que nuestro ángulo esté correcto. A este ángulo que nos dé, le vamos a sumar 180. Y por último, si nuestro vector resultante cae en el cuarto cuadrante, o sea aquí las X son positivas y las Y son negativas. Si eso llega a pasar, nuestro ángulo que vamos a obtener usando esta fórmula va a ser negativo. Cuando esto pase, le vamos a sumar 360 grados. Y con esa información podemos resolver problemas para encontrar la fuerza resultante de un sistema de vectores. A continuación vamos a realizar este ejemplo. Se nos pide hallar la fuerza resultante y dirección de este sistema de vectores. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer en sus componentes verticales y horizontales cada uno de los vectores que se nos esté presentando en el sistema. Para esto voy a poner aquí componentes horizontales. La fórmula del componente horizontal es aquí. Sería f por coseno del ángulo. Hay dos maneras de sumar vectores. Voy a explicar el método 1 con ese ejercicio y posteriormente voy a hacer otro ejercicio con el método 2. Ok. Para llegar al ángulo al vector de 75 newtons, yo siempre voy a partir de aquí. Y voy a ver cuántos ángulos necesito recorrer. Pues bueno, aquí para llegar al vector de 75 newtons, necesito solamente recorrer 65 grados. Aquí le puedo poner el 65. Haciendo lo mismo, pero ahora para llegar al vector de 110 newtons, voy de aquí y tengo que llegar hasta acá. ¿Cuántos grados recorrí? Hay que recordar que cada cuadrante son 90 grados, son líneas perpendiculares. Entonces, si yo ya llegué de aquí para acá, llevo 90 grados, para llegar al 110, que es en el mismo eje X, son otros 90 grados. Entonces, para el vector de 110 newtons, el ángulo va a ser de 180 grados. Lo mismo vamos a hacer con el vector de 120 newtons. Voy de aquí hasta acá. Y aquí podemos ver que se recorrió 90 grados, 180 grados y este pedazo de 70 grados que hay que añadírselo al 180. Por lo tanto, este vector de 120 newtons, para llegar a él tenemos que avanzar 250 grados. ¿Por qué? Porque se sumó 180 más 70 es igual a 250 grados. Y por último, para llegar al vector de 50 newtons, partiendo desde aquí, tenemos que recorrer 90 grados, 180 grados, 270 grados. Recuerden, cada cuadrante son 90 grados. Y aquí no sé cuánto mide este ángulo. Podemos hacer dos opciones. La opción más fácil es, si yo ya sé y continúo mi camino y llego hasta acá, yo ya sé que son 360 grados. Si le quito estos 55 grados, pues ya voy a saber cuánto hay de aquí hasta acá.
Entonces, este ángulo sería igual a 360 menos 55, lo cual nos va a dar un ángulo de 305 grados, el cual va a ir para el vector de 50 newtons. Aquí ponemos 305 grados. O movemos esto. Ok, ya que tenemos los ángulos de cada vector, entonces vamos a encontrar sus componentes horizontales. El primer vector, otra cosa, no se puede empezar con cualquier vector, no importa con cuál empiecen, pero siempre hay que siempre hay que poner todos los vectores en los componentes horizontales y verticales. El primer vector es el de 75 newtons, entonces ponemos 75 coseno y su ángulo, que en este caso es 65. Y usando la calculadora tenemos que 75 coseno de 65 es igual a 31.696. Continuamos con el segundo vector, el de 110. 110 coseno de 180. Si ponemos esto en la calculadora nos va a dar menos 110. Esos son newtons. Luego vamos con el vector de 120 newtons coseno, y ese vector tiene un ángulo de 250 grados. Ponemos en la calculadora 120 coseno de 250 es menos 41.042 newtons. Y por último, el vector de 50 newtons coseno de 305, que esto es igual a 28.678 newtons. Lo mismo que hicimos con las componentes horizontales, hay que hacerlo con las componentes verticales. Nada más, la única diferencia es que componentes verticales, que la fórmula cambia. En vez de ser coseno, va a ser seno, pero los ángulos y los vectores van a ser los mismos. Entonces vamos a poner 75 seno de 65, y esto es igual a 67.973 newtons. Luego seguimos con el vector de 110 seno de 180, esto va a dar 0, si lo ponen en la calculadora. Luego 120 seno de 250 grados, esto es igual a menos 112.763. Y por último el vector de 50 seno de 305, que esto es igual a menos 40.957. Una vez que encontramos los componentes horizontales y verticales, lo que hay que hacer es sumarlos. Es sumar todos estos vectores. Esto nos va a dar un total de menos 90.668. Y eso lo expresamos como sumatoria de fuerzas en X. Así, sumatoria de fuerzas en X. Y lo mismo hacemos para el eje Y, para los componentes verticales, sumatoria de fuerzas en Y. La suma de las componentes verticales es de menos 85.747 newtons. Una vez que ya tenemos los componentes horizontales y los componentes verticales, ahora sí usamos la fórmula de la fuerza resultante, que es esta, y la cual vamos a cambiar solamente los valores de sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. La raíz cuadrada de menos 90.668 al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y, que nos dio menos 85.747 al cuadrado. Esto es la fuerza resultante. Ok, haciendo todas estas operaciones en la calculadora, tenemos que 90.68 al cuadrado es 8.220.668
686 más, y haciendo el menos 85.747 al cuadrado, obtenemos que es 7352.548. Hacemos la suma que está dentro de la raíz, 15.573.234, y por último sacamos la raíz de este número. Tenemos que la fuerza resultante es de 124.792 newtons. Hemos hallado la fuerza resultante de este sistema de vectores. Ahora falta encontrar la dirección de ese vector resultante, ¿no? Usamos la fórmula de dirección, la cual es tangente a la menos 1 de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. O sea, que el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de esta división, menos 85.747 entre menos 90.668. Esa división nos da 0.945. 0.945. Y obteniendo la tangente a la menos 1 de este ángulo, tenemos un ángulo de 43.380 grados. Ahora bien, ese no es nuestro resultado final porque hay que ver los signos de nuestra sumatoria de fuerzas en X y nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Para esto, hacemos un plano cartesiano y vemos qué signos tiene la sumatoria de fuerzas en X y qué signo tiene la sumatoria de fuerzas en Y. Vemos que en este caso, X es negativo y Y es negativo. ¿En qué cuadrante tenemos tanto X negativa como Y negativa? Pues en el tercero. Entonces nuestro vector va a estar en este cuadrante y vamos a dibujar una flecha por aquí, la cual va a valer 124.792 newtons. Y ahora el ángulo, como cayó en el tercer cuadrante, hay que sumarle 180 grados. Es lo que estaba en la primera parte del video. Vimos que si cae en el tercer cuadrante, al ángulo hay que sumarle 180. Entonces, tenemos que el ángulo final sería 43.380 más 180 grados. Eso nos va a dar un total de 180 grados, nos va a dar un total de 223.380 grados. Y así es como encontramos la fuerza resultante y la dirección de un sistema de vectores. Ejemplo número 2. Ahorita vamos a resolver o vamos a hallar la fuerza resultante de este sistema de vectores, usando un método un poco diferente al que se vio en el ejemplo número 1. Ok, el principio es el mismo, hay que encontrar las componentes horizontales y verticales, pero vamos a usar los siguientes ángulos. Similar al ejemplo número 1, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el ángulo, pero con respecto al eje X. Por ejemplo, este vector de 480 newtons tenemos el ángulo de 25. Lo dejamos así. Este vector de 330 newtons tiene un ángulo, pero que está pegado con el eje Y. No que no nos sirva, vamos a usar el ángulo que está pegado con el eje X. Entonces, a nosotros nos interesa sacar este ángulo. Si sabemos que entre cuadrantes hay 90 grados, y aquí ya tenemos 60, entonces este ángulo naranja es la resta de 90 menos 60. Entonces es 30 grados. ¿Ok? El vector de 210 newtons y el vector de 250 newtons, al estar en los ejes, no tienen ángulo, que estén pegados al eje X, o sea que los vamos a dejar así. Vamos a sacar las componentes horizontales. Componentes horizontales. Y aquí vamos a hacer algo bien curioso. Hay que recordar que cada vector se puede descomponer
en un vector horizontal, en una componente horizontal y en una componente vertical. Ok. Como estamos ahorita sacando la componente horizontal, nos vamos a enfocar en el eje X. El eje X es el eje horizontal, o sea, este. O vamos a incluir todos los vectores que están en el eje X o que son diagonales. Los verticales no se van a incluir. Es decir, este de 480 newtons lo vamos a incluir y vamos a poner lo siguiente. 480 coseno de 25. Ya acabé con este vector, vamos al vector de 330 newtons, el cual no va a ser positivo, va a ser negativo. ¿Y por qué es negativo? Porque la flecha está del lado negativo del eje X. Recuerden que aquí son las X negativas y esta flecha roja está del lado negativo del eje X. Por eso vamos a poner menos 330 coseno de 30. De ahí es la importancia que usemos el ángulo que está pegado con el eje X. ¿Y qué pasa con el vector de 210 newtons? Es un vector horizontal, está sobre el eje X. Lo vamos a incorporar en las componentes horizontales. Pero como va hacia la izquierda, es negativo. Y ponemos menos 210. El de 250 newtons no lo tomamos en cuenta porque está sobre el eje Y y ahorita estamos solamente en el eje X, las componentes horizontales. Lo que tenemos que hacer es usar la calculadora y hacer las operaciones. 480 coseno de 25 es 435.027 y 330 coseno de 30 es 285.788 menos 210. Y al final hacemos todas las operaciones con los números, el cual nos va a dar menos 60.761. Y esto es la sumatoria de fuerzas en X. De la misma manera vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y, las cuales son las componentes verticales. Y similar al eje X, en las componentes verticales solamente tomamos los vectores diagonales o los que estén sobre el eje Y. Los horizontales no los vamos a tomar en cuenta. Entonces tenemos que el primer vector es el de 480, en este caso es seno de 25. Aquí hay una pequeña diferencia, vamos con el vector de 330. El vector de 330 en las componentes horizontales fue negativo porque estaba del lado negativo del eje X. Pero con respecto al eje Y, que es esta línea, está en el lado positivo del eje Y. Aquí son las Y positivas y aquí son las Y negativas. Entonces, a la hora de ponerlo aquí en nuestras componentes verticales va a ser positivo, más 330 seno de 30. El vector de 210 no lo tomamos en cuenta porque es horizontal y el de 250 sí lo tomamos en cuenta y como está yendo hacia abajo, o sea, está yendo hacia los valores negativos de Y, solamente le añadimos el 250. Hacemos las operaciones en nuestra calculadora. La primera sería 202.856. La segunda sería 165 menos 250. Y al hacer todas estas operaciones vamos a encontrar la sumatoria de fuerzas en Y, la cual nos va a dar 117.856. Y listo, ya tenemos las componentes verticales y horizontales. Lo que resta por hacer es sustituirlas en nuestra fórmula de fuerza resultante. Entonces, la fuerza resultante sería algo así. La raíz cuadrada de menos 60.761 al cuadrado más 117.856 al cuadrado. Hacemos las operaciones que están dentro de la raíz y tenemos que es 3691.899 más 117.856 al cuadrado es 13.890.036. Sumamos los números que están dentro de la raíz. Tenemos que es igual a 17.581.935.
Y por último sacamos la raíz cuadrada de este número para así conocer nuestra fuerza resultante. Y tenemos que es 132.596 newtons. Hemos hallado nuestra fuerza resultante y nos falta encontrar nuestra dirección con la fórmula que está a continuación. Tangente a la menos 1 de sumatorio de fuerzas en Y entre sumatorio de fuerzas en X. Entonces vamos a sustituir los valores y tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y nos dio 117.856 y la sumatoria de fuerzas en X nos dio menos 60.761. La división de estas dos cantidades es igual a 1.939. Sacamos la tangente a la menos 1 de esa cantidad y tenemos que el ángulo obtenido es de 62.718 grados. Ahora, para llegar a nuestra respuesta final tenemos que ver los signos de la sumatoria de fuerzas en X y los signos de la sumatoria de fuerzas en Y. Para esto hacemos un pequeño plano cartesiano en donde vamos a representar nuestro vector resultante y la dirección de este. Hacemos el plano cartesiano y vemos que la sumatoria de fuerzas en X tiene signo negativo y la sumatoria de fuerzas en Y tiene signo positivo. Cuando X es negativo y Y es positivo, estamos hablando del segundo cuadrante, o sea, aquí. Aquí es donde vamos a dibujar nuestro vector resultante, el cual va a ser una flecha que va a valer 132.596 newtons. Y el ángulo, como se mencionó al principio de este video, se va a encontrar haciendo una suma. El ángulo nos dio menos 62.718 y como quedó en el segundo cuadrante hay que sumar de 180 grados. Y esto nos va a dar en total un ángulo de 117.282 grados. Y así es como encontramos la fuerza resultante y la dirección de esta misma en un sistema de vectores. Espero este video les haya servido y abajo en la descripción del video voy a dejar un link para que sigan practicando este tema en especial. Nos vemos en los próximos videos.